Buenos días, tarea difícil que les generó la expectativa de un rico café y no fue así. ¿Ah? Así que les pido las disculpas porque sé que estamos todos cansados, a veces son temas un poquito áridos de internalizar. Yo me aprovecho de caminar acá porque soy un poco piti, entonces desde ahí no voy a poder ver. Entonces estoy en la edad que tengo que ponerme lentes de cerca, entonces al final es un enredo. Eh, Haciendo la introducción a Providad, ¿cierto? Yo soy colega de ustedes, yo soy director de finanzas de la Municipal de La Reina. Estoy acá invitado por la MUCH y por lo tanto tomé días administrativos, ¿cierto? Para poder estar acá. Entonces, comento esto, ¿cierto? Ahí mirando a nuestro Contralor Regional, porque la verdad que es importante, más allá, ¿cierto?, de quedarnos con estas lecturas, con estos comentarios muy bien acertados de cada uno de los panelistas, de llevar las cosas a los hechos, ¿ya? Y los hechos son que, por ahí hay un dicho, no solamente hay que ser, sino también hay que parecer, ¿ya? Ahí, bien. Yo creo que me pusieron mucha expectativa, Loreto, en la presentación, pero sé que este tema genera una expectativa en los funcionarios, haciendo un poquito de historia. Hace muchos años no se hacía una modificación a las plantas, muchos años, y hacia el año 2019, ¿cierto? Ya las primeras municipalidades hicieron sus primeras plantas, sus renovaciones a su estructura organizacionales, ¿cierto? Entonces, en virtud de la ley 20.922, a contar del 1 de enero del año 2016, se concede este beneficio, ¿ya? Eh, Les voy a comentar, ¿cierto?, un poquito cuál fue el análisis ex post a construir estas plantas que ocurrieron ya y que están en proceso de renovación hacia el año 2027, en donde, dada la rigidez de las plantas, ¿cierto? Dada la rigidez de las plantas, nos encontramos con que muchos funcionarios se encontraban en condiciones profesionales distintas, ¿cierto? Desde el inicio hasta el momento que se confeccionaron. Esto quiere decir funcionarios que llegaron muchas veces como alumnos en práctica a sus municipios, se da mucho eso, luego fueron ascendiendo, fueron estudiando y terminaron con un grado, o sea, terminaron con un título profesional, siendo administrativos, siendo grados técnicos, etcétera. Entonces, finalmente, creo que si bien no era el objetivo de esta ley, algo de eso ocurrió. ¿Ah? La ley 18.695 prevé que en el evento que el alcalde, al ejercer la facultad de fijar o modificar la planta municipal, eh, debe crear, ¿cierto? Y eso lo estipula claramente la ley, a lo menos el 75% de estas creaciones deben ser de grados profesionales o técnicos, ¿ya? Por lo tanto, no tiene mucho sentido que en estas reestructuraciones aumentemos cargos de auxiliares, aumentemos cargos administrativos, porque no es el espíritu de la ley. El espíritu justamente es profesionalizar y tecnificar las plantas municipales. Ese es el espíritu, ¿ok? Entonces, no perdamos de vista eso. Parece que, Franco, si me ayudas con... Ahí. ¿Qué ha ocurrido dentro de estas modificaciones a los límites de gasto, cierto? Que hemos ido trasladándonos, cierto, desde un gasto en personal del 35% hacia el 42% de los ingresos propios permanentes, ¿cierto? Y también se modifica el límite del gasto personal a contrata. No nos olvidemos que hoy día estamos en el 40%, vale decir, del gasto en el ítem 2101, que es el ítem, ¿cierto?, de la planta municipal,
sobre ese gasto podemos gastar hasta un 40% para contratar funcionarios en calidad jurídica a contrata, ¿ya? No les quiero preguntar porque está el Contralor acá, digamos, pero ¿cómo son los porcentajes de sus municipios? A lo menos mi experiencia es que en un grado importante nos encontramos que municipios están excedidos de ese límite, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo. Los alcaldes rotan, ¿cierto?, cada 4 años. Hoy día es un poco más dificultoso, ¿cierto?, la no renovación de una contrata por diversos dictámenes. Y por lo tanto, a veces nos encontramos con que llega un alcalde nuevo, ¿cierto? Y naturalmente quiere también traer a su equipo más bien de confianza y por la vía que puede incorporarlo es a través de las contratas. Nos quedamos con las contratas de la administración anterior más las contratas de la nueva administración, ¿ya? Entonces, ahí hay un poquito, ¿cierto? Debemos hacer un orden pensando en cómo debemos estructurar realmente, ¿cierto?, del punto de vista técnico, las plantas municipales. Se exige como instrumento de gestión municipal la política de recursos humanos, vale decir, en esta ley ya se están incorporando ciertas exigencias un poquito más allá de lo meramente formal. Y eso quiere decir de que debemos tener una política de recursos humanos, ¿ya? Hay todavía aquí en la audiencia municipios que hablan de la unidad de personal. Aquí hay unidades de personal o le llaman ustedes ya recursos humanos o gestión de personas. Todavía quedan no pocos municipios que hablan de personal. Y tú hablas con ese jefe de personal y ese jefe de personal, ¿cuál es la función que él considera que es la relevante dentro del municipio? Es pagar sueldos. Y es entregar correctamente certificados que le piden, ¿cierto?, los funcionarios. Y eso es para ellos personal, digamos. Y el escuchar al funcionario, esta cosa, ¿cierto?, de desarrollo de carrera, gestión de personas, desarrollo organizacional, eso no tiene relevancia, porque la Contraloría no me lo mide. A mí la Contraloría que me mide es finalmente que el concurso sea de buena forma, que cumplamos con la normativa, ¿cierto? Que, ojo, es muy importante, pero debemos dar un poquito de valor agregado ya, ¿ya? Las variaciones de las posiciones relativas, estas son, ¿cierto? Y las que rigen, ¿cierto?, para esta ley siguen siendo las mismas. Esos son los rangos, ¿cierto?, que ustedes ya deben saber, los rangos de grados dentro de cada uno de los estamentos, ¿cierto? Cuando hablamos de estamentos dentro de la estructura municipal, nos referimos a esto, ¿cierto? Alcaldes, directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, ¿cierto? Vale decir, aquí hay límites ya, ¿cierto? Ustedes en la nueva planta no pueden crear grados que no correspondan de acuerdo a ese estamento. Límites y requisitos de esta ley de planta, ¿cierto? Aquí vemos que el artículo 4, número 5, agrega el 49, el 49 bis, 49 ter, 49 cuater y 49 quinquies, digamos, ¿cierto? Y básicamente se refiere a límites y requisitos. ¿Cuáles son estos? Límites de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo. Disponibilidad presupuestaria, y ahí se deben considerar los ingresos y gastos de los 3 años precedentes, vale decir, los 3 años anteriores al momento que usted, ¿cierto?, va a construir y confeccionar su nueva planta. Por lo tanto, ¿cuál es la primera invitación? Ya estamos encima, ¿cierto? Entonces, como digo, ya estamos encima, quiere decir que si yo en la reestructuración anterior no pude hacer una modificación a la planta porque no tenía disponibilidad presupuestaria y financiera para aquello, debí durante ese tiempo haber realizado gestiones en función a qué? A disminuir gastos, o más bien optimizar gastos, y también acciones concretas a el aumento de ingresos. ¿Cómo generamos mayores ingresos en mi comuna?
hay ingresos que no son muy dependientes de nosotros, ¿cierto? Hoy día está en la discusión del impuesto territorial. No me quiero meter en eso porque hay mucha coyuntura política en eso, digamos, ¿cierto? Tengo mi apreciación, creo que va a generar un impacto brutal, ¿ya? Esa es mi sensación. Eh, el impuesto territorial tiene, esto un breve paréntesis, tiene un peso relativo muy relevante dentro de la composición del fondo común municipal, digamos, ¿ya? El 60%. O sea, el 60% del financiamiento del fondo común municipal se explica por el impuesto territorial. Entonces, el impacto es fuerte. Escalafón de mérito de personal actualizado. Tenemos, y les pregunto, ¿tenemos el escalafón de mérito actualizado? ¿O todavía no hacemos las calificaciones? Entonces, todos estos procesos van concatenados, digamos, ¿cierto? De tal modo que debo tener al día la política de recursos humanos, debo tener el escalafón vigente, actualizado. Eso quiere decir que las calificaciones deben ocurrir cuando corresponde, ¿cierto? Y no que termine siendo un trámite que muchas veces ocurre, ¿cierto? Que el jefe de recursos humanos le pide, ¿cierto? Al alcalde, oiga, las calificaciones, le pide a la junta calificadora, apurémonos con esto, y termina siendo una cosa un poquito laxa, digamos. ¿Ah? Y no me quiero meter, ¿cierto?, en un tema de fondo que es las evaluaciones de desempeño. Eso es, como decía un jefe antiguo mío, esas de otra botella, ¿ah? Esas de otra botella. Por lo tanto, ahí también les dejo como un punto, démosle la vuelta a cómo hacemos nuestra evaluación de desempeño. ¿Tenemos todos 7? ¿Somos todos superhéroes, digamos, en el municipio? ¿Somos todos perfectos? Yo tengo mis dudas. Pero si uno revisa, en general, las calificaciones de los funcionarios municipales son altas. ¿Ya? Son altas. Yo me acuerdo de la universidad sacarse un 5 no era mala nota. Tú le dices a un funcionario que su calificación es un 5 y es una ofensa, digamos. Es una ofensa, ¿cierto? Si no tengo un 7, usted me quiere perjudicar. Así funciona, ¿ya? Y ahí ya partimos con un problema. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley 18.883, ¿cierto? Y se crea un comité bipartito. ¿Cuál es mi experiencia de esto? ¿Ya? Se deben hacer partícipe a las asociaciones de funcionarios. Sé que en algunos casos es complejo, en algunos casos puede ser más lento, pero mi experiencia es que si lo hacemos de esa forma, termina siendo más rápido a que no lo hagamos por esa vía. Entonces, al no hacer participar a las asociaciones de funcionarios de este proceso, termina con que llegan al Consejo Municipal, ¿cierto?, el alcalde a proponer su nueva planta y el Consejo le dice, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque usted no hizo participar a los funcionarios. ¿Ya? Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta y reglamento que contenga el Consejo Municipal, ¿cierto? El Consejo Municipal no puede aumentar el número de cargos, ¿ya? O sea, no tiene esa atribución de decir, oiga, yo rechazo porque necesito que se creen 10 cargos más. No tiene esa atribución, ¿ok? La municipalidad debe enviar copia del reglamento, la nueva planta y sus antecedentes a la subdere dentro de los 60 días posteriores a su dictación. Si la proyección de ingresos y gastos es determinada de manera negligente, ojo con esto, si aquí hay directores de finanzas o directores de control, concejales también, ¿cierto? Y alcaldes, es determinada de manera negligente e inexcusable, será considerada como notable abandono de deberes tanto por parte del alcalde y de los concejales que hayan participado de esa decisión. O sea, acá, dado que estamos hablando, ¿cierto?, de probidad, de transparencia, de ética, no puede ocurrir, ¿cierto?, que el funcionario o el equipo de funcionarios terminen, comillas, inflando una estimación de ingresos para crear nuevos cargos. Eso termina siendo un flaco favor para la municipalidad, porque lo que va a ocurrir es que ese gasto va a quedar en el tiempo y la municipalidad no va a poder soportar ese gasto con los ingresos que tiene. Ok. El artículo 49 ter, ¿cierto?, habla básicamente de las etapas. Estas son las etapas que ocurren dentro de un proceso de planta. La ley es muy clara, ¿cierto?, en donde define que no podemos dejar a ningún funcionario fuera de la nueva planta.
¿ya? Eso para, si aquí hay funcionarios municipales, para tranquilidad de ustedes, ¿cierto? Nadie puede quedar no encasillado en esta nueva planta. Vale decir, nadie pierde su trabajo. ¿Ok? Nadie pierde su trabajo. Entonces, la primera etapa es esa. Es de alguna forma, quizá un poquito con un término un poquito más coloquial, se le llama como la etapa espejo, digamos, ¿ah? Que tú traspasas de la planta antigua a la nueva planta en la misma calidad. La etapa 2, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito los titulares de una planta distinta. Y ahí se da, ¿cierto?, lo que ocurrió en esta nueva planta, con que funcionarios que eventualmente tenían un título profesional y se encontraban en un grado técnico, eventualmente podían hacer un cambio de estamento, desde la planta técnico a la planta profesional, en la medida que exista un grado disponible que finalmente cumpla con los requisitos. ¿Okay? Ahí también la Contraloría, ahí sí el control regional estuvo en ese proceso, también tuvo un proceso de aprendizaje en eso. Porque yo recuerdo que las primeras municipalidades que ingresaron sus proyectos, sus reglamentos a la Contraloría, era un poquito ensayo y error porque habían criterios dispares, digamos. Nos pasaba que asesoramos a municipios de regiones distintas y no había un estándar de criterio respecto, ¿cierto?, a por qué una sí y por qué otra no, digamos. ¿Ya? Entonces tengo la sensación de que ya para este proceso hay una maduración por parte de los municipios que ya tienen de alguna forma una planta ya de experiencia y también por parte de la Contraloría, en donde seguramente ya aunó una serie de criterios y estandarizó criterios de tal modo que no tengamos estas diferencias de criterios a niveles regionales. La tercera etapa, ¿cierto?, es que se encasillan los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas y deben encontrarse en el servicio al 31 de diciembre del año anterior a la dictación del reglamento. ¿Ok? ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir? Deben tener 5 años de servicio continuos anteriores al encasillamiento. No nos olvidemos que eventualmente si hay disponibilidad en esta nueva planta, contratas pueden pasar a la planta bajo estos requisitos. 5 años de experiencia, de experiencia, ¿cierto? Deben cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo y deben encontrarse en calificado lista 1 o 2. Luego viene la etapa cuarta, que se encasillan los funcionarios de la planta en caso de quedar vacantes. Ahí ocurre el encasillamiento completo. ¿Ya? Y en ese encasillamiento el proceso municipal quedará sujeto a las siguientes restricciones. No podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funcionarios o terminación o término de la relación laboral. Por lo tanto, esto debe dar certeza absoluta al funcionario de que la continuidad se mantiene y se respeta. Diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria. Eventualmente podría un funcionario quedar en un grado distinto, pero a través de planilla suplementaria le deben pagar la diferencia. ¿Ya? Sugiero que eso no ocurra, porque se imaginarán el impacto que genera un funcionario que ahora está en un grado inferior ganando lo mismo. Es una figura un poquito extraña, entonces sugiero que eso no vaya a ocurrir. Y finalmente, ¿cierto?, los funcionarios encasillados mantendrán la asignación de antigüedad que tengan reconocida. La facultad del alcalde de fijar o modificar la planta podrá ejercerse cada 8 años, como decía Graciela, ¿cierto?, en su presentación, y tenemos holgura, ¿cierto?, de 2 años para aquello. En caso de corresponder, hacer uso de la citada facultad de 1 año el que realiza en elecciones municipales. Cuando eso ocurre en elecciones municipales, no pueden, ¿cierto?, encasillar en ese año, por lo tanto deben pasar al año siguiente. El reglamento que fija o modifica la nueva planta entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Vale decir, hoy día las municipalidades más adelantadas, vale decir, las municipalidades que ingresaron primero, digamos, ¿cierto?, su reglamento a la Contraloría General de la República, estarían o podrían estar ya trabajando en su planta, en su nueva planta en el año 2026 para que rija a contar del 1 de enero del año 2027. ¿Ya? Hay un grueso de municipios que se van a encontrar en el 27 para el 28. ¿Ya? Van a trabajar su planta en el año 27 para que rija a contar del 1 de enero del 2028. Insisto ahí, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que hoy día
se instalen en modo plantas, de tal manera que hoy día ya estén trabajando, ¿cierto?, en cuáles son los ingresos y gastos que tenemos, para saber cuál es mi delta que tengo de crecimiento en esta posible nueva planta. El encasillamiento establecido en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 180 días entrada en vigencia reglamento. Eso lo indica la norma, ¿ya? Lo mismo respecto a los concursos públicos, que tienen un plazo de 1 año contado desde el 1 de enero del año que entró en vigencia esa planta, ¿ya? Cálculo del 42% de disponibilidad presupuestaria. Esto es vital porque finalmente es el criterio más ácido de alguna forma, ¿cierto? Es el indicador quizás más objetivo de si puedo o no puedo y cuánto puedo crecer en gasto en el ítem 2101, ¿ya? Y aquí la Contraloría es sumamente exigente, por una cosa obvia, ¿cierto? No podemos gastar más de lo que generamos. Y eso es un principio básico de la administración. Entonces, estas son las partidas, ¿cierto? El gasto en personal, conforme al artículo 2, inciso final de la ley 18.883, determina el gasto en personal. Y aquí está, ¿cierto?, el gasto asociado al ítem 21 que se considera para efectos de este análisis de ingresos y gastos. ¿Ok? Gasto en remuneración del personal de planta, gasto en remuneración del personal a contrata, gasto honorario a suma alzada, gasto honorario asimilado a grado, gasto en jornales, remuneración del personal regido por el Código del Trabajo, gasto en suplencia y reemplazos, personal a trato y o temporal y alumnos en práctica. Esas son las partidas que se consideran para este ítem 21. Cuentas que no se consideran. Aquí el gasto de la remuneración del alcalde no se considera para efecto del cálculo del ítem 21. ¿Ok? Y todas estas partidas que se indican acá, las asignaciones de zona no son consideradas dentro de este cálculo del ítem 21. ¿Ok? Y ahí está la fórmula de cálculo, que es un poquito árida, ¿cierto? Mucho número ahí. Pero esa es la ecuación, digamos, ¿cierto? Todas las partidas que finalmente se suman, menos la remuneración del alcalde. Entiendo que ustedes se lo van a mandar a ustedes, ¿cierto?, a sus correos electrónicos para su tranquilidad. Esto es vital, esto es relevante y aquí no nos podemos equivocar, ¿ya? En esta aritmética no nos podemos equivocar. Ahora, desde el punto de vista del ingreso, ¿cierto? Y aquí donde viene la gestión que quizás ya estamos atrasados, que es cómo optimizamos, cómo mejoramos, cómo aumentamos los famosos IPP o ingresos propios permanentes. Conforme al artículo 2, inciso final de la ley 18.883, para los efectos de determinar el gasto en personal, deberá considerarse como ingresos propios percibidos la suma de los IPP, ¿cierto? Y en donde incluye, y aquí, ¿cierto?, hay una salvedad que la ley, de alguna forma, entiendo yo, que lo hizo para beneficiar a las municipalidades, considera el 100% del ingreso de permiso de circulación. ¿Ya? El 100%. No nos olvidemos que nosotros nos quedamos con el 37,5. Y el 62,5, ¿a dónde se va? Al Fondo Común Municipal. Bueno, yo soy director de finanzas, como por defecto profesional, tengo la obligación de decirle esto, hay alcaldes acá también. Creo que es más sano no considerar el 100%, porque finalmente esos ingresos no los van a percibir, ¿ya? Entonces, ocupemos el 37,5, que es el ingreso real que yo percibo. Pero la ley, para efectos del cálculo, digamos, ¿cierto?, les otorga la posibilidad de considerar el 100%, ¿cierto?, de los ingresos por concepto de permiso de circulación. Y también la participación del Fondo Común Municipal, que no es un IPP, pero sí considera para efectos del cálculo. Ítem 21, lo que les acabo de mencionar, y tengo estos ingresos. Y ahí está mi aritmética, ¿cierto? Y ahí está la fórmula de cálculo, ¿cierto?, del 42%. Ok, aquí ya estoy adentrándome en la etapa final, que para mí es relevante porque creo que es lo que a ustedes les puede agregar más valor y son las experiencias compartidas, ¿ya? Nos tocó como mucho, ¿cierto?, participar de varios proyectos de planta en distintas regiones
municipios rurales, más grandes, chicos, etcétera. Y, y creo que estas cosas hay que tomarlas porque no podemos caer en los mismos errores. ¿Ah? Siento que los errores que ocurrieron con la planta que realizamos, hay mucho vicio porque entiendo que había también mucha ansiedad por parte de los funcionarios de finalmente cambiar de grado. O sea, al final, acá no nos podemos engañar en eso, digamos. O sea, funcionarios que llevan muchos años en un grado X, teniendo un título profesional o teniendo un título técnico y estando en administrativo, etcétera. Entonces fue un poquito regularizar esa figura, ¿ya? Les pido por favor que eso no ocurra en esta nueva planta. O sea, si eso ya ocurrió, ahora de verdad tenemos que profesionalizar y de verdad tenemos que tecnificar para que lleguen personas de fuera de la municipalidad o bien desarrollemos carreras dentro de la municipalidad con funcionarios que agreguen valor en un nuevo grado y en un nuevo estamento. Entonces, les planteo algunos comentarios, ¿cierto?, para que se lleven como tarea para la casa. ¿Hice un levantamiento de los procesos críticos de la municipalidad? Pregunto, ¿cierto? Porque parece que tendría sentido, por ahí lo decían en el panel anterior, ¿cierto? Tendría sentido que yo debo poner foco en fortalecer y potenciar unidades en donde ocurren y existen los procesos críticos, ¿cierto? Procesos que agregan valor, tanto en el ingreso como en el gasto, ¿ya? Entonces, primera medida, levanto procesos críticos para saber dónde pongo foco. ¿Estimé correctamente los futuros ingresos y gastos municipales? Cuando hicimos esta planta que ya estamos viviendo, ¿cierto? ¿Me equivoqué en la estimación? Porque me puedo haber equivocado, de buena fe. De buena fe se equivocó el director de finanzas con su equipo y sobreestimaron o quizás subestimaron. Entonces, este es el momento de hacer un poquito, ¿cierto?, este ejercicio ex post a la implementación de la planta, de decir cómo lo hicimos. ¿Ok? Es ahora el momento de revisar las distorsiones. Quizás si fue una sobreestimación de ingresos, veamos cómo lo resolvemos en esta nueva planta. ¿Ok? La estimación de gastos fue de acuerdo a lo real. Me pudo haber quedado, ¿cierto? No consideré que hay que licitar y hoy día sabemos que el costo por tema inflacionario ha subido. Por lo tanto, en general, cuando licito, el costo de ese contrato sube de manera importante. Esa es la experiencia, ¿cierto?, que hemos tenido en las últimas licitaciones. Ahí. Se realizó la modificación de la planta atendiendo los requerimientos de la totalidad de las unidades municipales. ¿Por qué digo esto? Porque ocurrió de que se hizo en una oficina sin preguntarle a nadie. ¿Ya? Sensibilizaron la propuesta con los equipos directivos, concejales, asociación de funcionarios. Insisto, para los alcaldes particularmente es pan para hoy día y hambre para mañana. Si no sensibilizan con sus concejales, si no lo sensibilizan con sus asociaciones de funcionarios, es crónico una muerte anunciada. Esa planta probablemente no va a salir. Esta modificación de la planta que realizaron, ¿agregó valor? Y yo creo que aquí hay que ser objetivos, porque yo entiendo al funcionario que no sea objetivo, porque finalmente es una parte interesada de este proceso, porque eventualmente ese funcionario podría mejorar su condición, cambiar de grado, por lo tanto va a ganar más plata, su remuneración va a ser mayor. Entonces, de momento que eso ocurre, tiendo a pensar que la objetividad disminuye. ¿Ya? Entonces, ahí es importante que esté el equipo directivo, que el alcalde esté también, ¿cierto?, supervisando este proceso de tal manera de que en definitiva sea un proceso objetivo. ¿Ya? Por eso a veces es muy bueno que un externo trabaje en esto porque finalmente le da la objetividad, no conoce al funcionario y por lo tanto se hace algo un poquito más técnico, digamos, ¿cierto? Me da la sensación que estas modificaciones tuvieron algo de eficientar los procesos y mucho de mejorar los grados de los funcionarios. Esa es una evaluación que hago yo ex post, me puedo equivocar, pero la experiencia que me tocó percibir, ¿cierto?, y ver
y visualizar de los distintos municipios que nos tocó, ¿cierto?, asesorar. Que era un poquito, oiga, no, que yo quiero que a Juanito tanto cambie de grado, Perico Los Palotes que también, este de acá no, por ningún motivo. Eso no es una ley de planta. Eso no es una reestructuración. ¿Ya? ¿Han medido los aumentos de eficiencia ex post? Mira qué interesante. Terminamos en esta vorágine de lo que es trabajar en las municipalidades, que yo lo entiendo, yo trabajo en una municipalidad. Sé que el día a día los come, ¿cierto? Se inundó una casa y ya cambió la planificación del alcalde que hoy día quería, y se le inundó la casa y el alcalde, hasta ahí llegó la planificación. Y mañana hubo un incendio forestal y lo mismo. Entonces, la flexibilidad aquí es recurrente, ¿ya? Pero debemos hacer análisis ex post a lo que ocurrió. Entonces, hagamos un análisis, es decir, a ver, esta planta que hicimos, que ustedes hicieron, ¿agregó valor? ¿Mejoró productividad? ¿Hemos hecho encuestas a los vecinos para saber que ahora atiendo mejor en permiso de circulación, en patentes comerciales, en Dideco? ¿O la gente, si le pregunto, es igual o peor? Si eso es así, hice una mala planta. En algo me equivoqué. Si finalmente, si el cliente, a mí no me da pudor decirlo, digamos, ¿cierto? El cliente vecino no lo percibe, no sirve de nada lo que estamos haciendo. La condición sine qua non es que el vecino lo perciba. ¿Han medido los aumentos de eficiencia ex post? ¿Midieron el clima laboral hoy día? Imagínate, aún estamos a tiempo. Ex antes a la nueva planta, midamos el clima laboral. ¿Cómo está la motivación de nuestros funcionarios? Y luego, ex post, ¿mejoró? ¿O la gente está descontenta de todas formas? Entonces, hay que hacer esos ejercicios, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque esto es mucha plata. El gasto de hacer una planta es mucha plata, y es mucha plata en el tiempo. Porque de momento que ustedes deciden aumentar el gasto en el ítem 2101, que es la planta, ese gasto los persigue para toda la vida. Y a eso todos los años es más reajuste del sector público, que es más que IPC. Entonces, en términos reales, el gasto aumenta. Entonces, es una decisión que debe ser muy responsable de hacer, porque debo soportar el ingreso en el tiempo. Estoy terminando por el café ya. Me quedan como 15 láminas nomás. No. Ya. Algunas recomendaciones. Aquí me voy a acercar porque veo muy poco. Considerando que la gran mayoría de las plantas se aprobaron en el año 2019, lo que les acabo de decir, ¿cierto? Es probable que nos vamos a encontrar con que el año pivot, ¿cierto? El año que va a ser el año de cálculo va a ser el año 2027. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a considerar 26, 25 y 24. El 24 ya está lanzado. El 25 nos queda nada. O sea, tienen de acción lo que queda del 25 y el 26 para aumentar ingresos, para disminuir gastos y para hacer este análisis. ¿Ya? Para hacer las respectivas proyecciones deberán considerar lo que acabo de decir, ¿cierto? Estamos justo en momento de tomar medidas para ajustar gastos e ingresos. Eso, por favor, soy majadero, pero créanme que se van a acordar de mí cuando estén haciendo la aritmética y no les dé. Desde ya pueden proyectar cuántos funcionarios hoy día ustedes probablemente en sus estructuras tienen vacantes. Si yo reviso probablemente sus escalafones, deben haber cargos vacantes de llenar. Si no los han llenado todavía, tengo la sensación que es porque no lo requieren. Porque si realmente fuera eso elemental, habrían hecho concurso público, ¿cierto? Entonces, ¿qué les sugiero? No los llamen. Y esos grados son candidatos a suprimirlos, cosa que se genera un efecto neteo.
cuando ustedes vayan a crear en esta nueva planta nuevos grados, los van a contrarrestar contra grados o cargos que van a suprimir. Por lo tanto, va a haber solamente un efecto delta por cada grado que ustedes creen. ¿Se entiende? En el fondo, tienen una pequeña cuenta, una cuenta de ahorro con cargos que no han llamado a concurso, que realmente no sean relevantes para la operación de la municipalidad. Si eso es así, no los llamen y eso les sirve como cuenta de ahorro para esa eliminación de grados contra otros grados profesionales o técnicos que ustedes quieran crear. ¿Ya? Elaborar un plan de trabajo y les permita dotar sus cargos vacantes antes de la elaboración, ¿cierto? Ajusten desde ya las expectativas de los funcionarios. Eso es súper importante porque se crea una expectativa brutal en los funcionarios. Oye, hay nueva planta, nos van a cambiar el grado. Oye, esto termina en eso. Y con el dolor, somos colegas, digamos. Pero ese no es el rol. El que cree que está ganando menos, bueno, busque pega en otro lado. ¿Cierto? Lo que no puede pasar es que el funcionario tenga las competencias y no lo valoren dentro de su organización. Eso no puede pasar. ¿Cierto? Tiene las competencias, tiene las certificaciones universitarias, digamos, ¿cierto? Y no lo valoran. ¿Y por qué no lo valoran? Porque no, parece que, oye, si esto pasa, es que parece que esté del lado de amigo del concejal de no sé cuánto, que esté... Entonces, caemos en eso y eso no puede pasar. ¿Ya? Creo que si queremos una gestión en el largo plazo, si queremos de verdad que los municipios mejoren en el largo plazo, mi invitación a los alcaldes, a las autoridades más bien políticas, es que también piensen en el largo plazo. Porque mi sensación es que eso finalmente, fíjense lo que voy a decir, yo no soy político, pero eso reditúa más políticamente. Eso reditúa más políticamente. Cuando el alcalde de verdad dice, ¿sabe qué? Usted era amiga del contrincante mío, pero usted es una buena funcionaria, usted es y ascendió a esa persona. La señal que hace el alcalde es perfecta. Es perfecta. Y eso el funcionario lo valora. ¿Y eso qué genera? Compromiso. Por lo tanto, esa persona que ese alcalde pensaba que era su enemiga, terminó siendo la más leal con ese alcalde. ¿Ya? Y ahora sí estoy terminando. Ok, son un par de láminas de un ejercicio práctico solamente. ¿Ya? Esta es la municipalidad que le puse el nombre para no herir ninguna susceptibilidad de el descuido. ¿Ya? Y la municipalidad del descuido, aquí están, ¿cierto?, sus ingresos reales del año 24, 25 y 26, y ahí están sus indicadores. ¿Cuál es la luz del... Franco, ¿la luz es el de arriba? Ah, ya, no se va a ver, ok. Está bien. Y ahí tenemos su comportamiento. Imagínense, acuérdense que tienen que estar en el 42%, ¿cierto? El ítem 21 tiene que estar en el 42% a lo más de los ingresos propios permanentes. Entonces este municipio tiene el 42,19 en el año 24, el 42,6 en el 25 y el 43,1 en el 26. Y vean qué ocurre con el gasto en el ítem 21. La contrata está en el 50 en el año 24, en el 51 en el 25 y el 51,6 en el 26. Parece que no ha hecho bien la pega. ¿Cierto? El gasto aumenta. Si ustedes se fijan, está aumentando a razones de 5,3%. Los ingresos no se comportan con ese crecimiento. Están creciendo por debajo del gasto, están creciendo un 4% y el gasto está creciendo en un 5%. Y no estoy cumpliendo con el 42%. Ahí está el resumen, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con este municipio?
termina con un promedio en el ítem 21 de 42,6, esa planta es denegada. Vale decir, por haber hecho mal la pega, no tiene ninguna opción a ni siquiera aumentar un cargo, porque ya se encuentra pasado el 42%. No tiene factibilidad técnica, no tiene factibilidad económica para poder ejercer, ¿cierto?, el derecho de una nueva planta. ¿Ya? Versus la Municipalidad de La Prudencia. Y el municipio de La Prudencia, miren cómo se comporta. El gasto en personal se encuentra en el 38,5 en el 24 y termina en el 35,4% en el 26. Ese es el gasto en el ítem 21, ¿cierto? Y respecto a los gastos, se encuentra en el 37,7 en el año 2026. Vale decir, está cumpliendo con el 40% de la contrata y está por debajo del 42%. ¿Qué pasa con este municipio de La Prudencia? Su planta está aprobada. ¿Por qué está aprobada? Desde el punto de vista financiero, porque tiene un gap de crecimiento. ¿Cuál es ese gap de crecimiento? Su promedio de gasto fue 36,9, tiene un 5,1% para crecer. Eso en plata son 290 millones de pesos al año. Él puede gastar, ese municipio, 24 millones de pesos mensuales en nuevos grados. Y eso, un poco para llevarlo a lo real, digamos. ¿Qué implica eso? Que ese alcalde, ese municipio, podría crear un grado 6, 2 grados 8 profesional, un grado 10 profesional, 2 grados 9 técnicos y un grado 11 administrativo. Y eso a un municipio pequeño le cambia la vida. A un municipio pequeño le cambia la vida. Entonces, no nos olvidemos de eso. Con esto ya terminé. La pega es larga. Les sugiero humildemente hagan esa introspección de cómo lo hicieron. No tengan miedo de decir al alcalde, ¿sabe qué, alcalde? Me equivoqué. Me equivoqué, proyecté mal. ¿Sabe qué? No he hecho nada con los gastos ni con los ingresos, pero todavía estamos a tiempo. Pero háganlo. Háganlo y finalmente el sentido de esto, ¿cuál es? Es que esto lo perciba el vecino, porque si el vecino no lo percibe, no lo haga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Espero que haya cumplido las expectativas de todos. Como hemos visto en los otros simposios, ha habido mucho interés, mucha print de pantalla, pero nosotros podemos pasarles la presentación de Cristian en el café, que ahora sí viene, un rico café. Conversamos, les doy mis datos para poder traspasarle la presentación a quienes les interese. Nos encontramos después en el último módulo que habla de la importancia de las auditorías.